El presidente del Congreso y el presidente del Consejo de Ministros hicieron un llamado al diálogo. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, ha llamado a la cordura, ha llamado a evitar intervenciones y presiones entre los poderes del Estado para tener unas elecciones tranquilas. Nosotros estamos en este momento con la vocera del fujimorismo, Cecilia Chacón. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y estamos con Raúl Castro, el expresidente del Partido Popular Cristiano. Muy buenas noches, don Raúl Castro. Quique, un gusto saludarte. Muchas gracias. Justamente los hemos invitado para tocar estos temas, pero hay dos temas previos que yo quisiera tocar con ambos. Primero con la dama, para preguntarle sobre la situación del congresista Juan de Dios Díaz. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se ha visto su situación por el fujimorismo en las últimas horas? Bueno, definitivamente nosotros condenamos cualquier tipo de violencia contra la mujer y no es una excepción el hecho de que haya sido cometido por el congresista Juan José Díaz Dios, según lo dicho por su esposa y por el parte policial. Por lo tanto, nosotros, insisto, rechazamos totalmente este tipo de actos y no vamos a hacer ningún accionar para ni protegerlo, ni avalarlo, ni tratar de que la población piense que lo que ha hecho no es lo grave que realmente es. Y no nos temblará la mano, de ninguna manera, para sancionar lo que tengamos que sancionar. Insisto, no nos va a temblar la mano para sancionar lo que tengamos que sancionar. La Comisión de Ética tendrá que escuchar a las partes, tendrá que analizar las pruebas encontradas y obviamente nosotros apoyaremos la decisión a la que llegue la Comisión de Ética. Él se ha retirado de la bancada, pero ¿podría ser expulsado del fujimorismo? Bueno, el día anterior en la noche, como vocera además también del partido y como mujer, por supuesto, dije de que yo esperaba que él diera un paso al costado, cosa que hizo. De no haber sido así, obviamente una persona que tiene este tipo de graves acusaciones no puede seguir perteneciendo a la bancada fujimorista. Pero vuelvo a la pregunta, ¿sería expulsado del fujimorismo si las investigaciones determinan que efectivamente son como las cosas? Si las investigaciones, así es, si las investigaciones culminan y se llega a la conclusión de que efectivamente los hechos ocurridos son como los manifiesta su esposa, por supuesto que será expulsado no solo de la bancada, sino también del partido. Y otra pregunta, ¿aceptarían ustedes si les dicen alguien del gobierno, liberamos a Fujimori, pero aceptas que liberemos a Antauro? Mire, yo creo que esa es una acción desesperada, sería una acción desesperada, porque demostraría una vez más la utilización que se hace de un caso humanitario, como es la salud del presidente Fujimori, a cambio de temas realmente políticos. Sería lamentable y pintaría de cuerpo entero al presidente Ollanta una vez más, porque creo que lo que nosotros siempre dijimos en su momento acerca de él, lamentablemente muchos peruanos ya lo están confirmando. ¿Pero aceptarían ustedes ese canje? Nosotros creemos que no sería dable absolutamente ningún canje, porque el presidente Fujimori de ninguna manera es una persona que esté al nivel del señor Humala y que de ninguna manera se puede... ¿Se refiere? Por supuesto, de los dos. Y de ninguna manera puede compararse siquiera, puede pretender compararse al señor Humala con el presidente Fujimori. El presidente Fujimori, más allá de sus detractores o de quienes están a favor de él, es una persona que ha hecho mucho por el país. Sin embargo, el señor Antauro Humala ha sido sentenciado por asesinato y nosotros de ninguna manera podemos siquiera imaginarnos una comparación de ese tipo. Don Raúl Castro, ¿están avanzando las negociaciones con el Partido Aprista para una alianza para poder comulgar juntos en el proceso electoral? Me agarra usted en frío, Quique. Quiero, en primer lugar, señalar que felicito la actitud del fujimorismo de separar de la bancada o de inmediatamente reaccionar pidiendo la separación de la bancada de un congresista destacado como es Díaz Dios. Pero estamos en un nivel en este momento de agresividad contra la mujer en el Perú, que yo creo que deberíamos promover una norma. Todos aquellos que han vulnerado los derechos de la mujer con violencia
no deberían poder postular a los cargos públicos. Porque el Congreso es el reflejo del pueblo. Y no es posible que personas que están en la actividad pública, en cargos tan altos, hayan tenido ese tipo de episodios en sus vidas. Y después los vemos majestuosos en el Congreso y, sin embargo, tienen todos estos entierros atrás. Creo que no es dable que un ser humano, un varón, agreda físicamente, golpea a la mujer, como sucede en el Perú, Enrique. Este es un tema que a mí, francamente, yo no soy feminista ni de corrientes radicales, pero este es un tema que tenemos que mirar con seriedad, porque lo que está sucediendo en el Perú es una tragedia. Las mujeres son golpeadas permanentemente. Bien. Ahora la pregunta. Vamos a tu comunión. Ah, no, a la suya. Usted es el que va a comulgar. No, yo no voy a comulgar con nadie. No, bueno. Yo no, a ver, esto nace a partir de una expresión personal de Lourdes Flores en una entrevista que se le hace en un diario de la capital, y donde ella textualmente dice: antes yo decía que no iba ni a misa con el aprismo, hoy día hasta comulgaría con ellos. Eso debe entenderse en el contexto de la maduración, de la evolución que el partido aprista ha sufrido. Recordemos que en la Asamblea Constituyente de 1979, el APRA en muchos aspectos tenía tesis radicalmente o diametralmente opuestas a las del PPC. Sin embargo, terminamos entre partidos democráticos construyendo una constitución. Pero digamos, ese cambio que usted señala ha hecho el APRA, ¿le permitiría al PPC verlo como, no digo su hermano, pero su primo, y unir familias para ir al proceso electoral juntos? ¿Está usted hablando de boda aquí? ¿Qué? No, pero si entre misas, si comuniones... usted me habla de hablar familias... Entre misas, comuniones, pues de repente surge una boda. A ver. Una boda política. A ver, yo quiero decir... Pero yo lo quisiera que concretamente sí, es que me diga, sí. Raúl Castro, ¿sería de la opinión de una alianza electoral con el APRA? A ver, yo soy presidente de un partido y mi obligación es escuchar a las bases. De la forma como ha sido propuesta, el tema no pasa en el partido. No. Por lo menos hasta estos momentos. No, yo creo que es un error, primero, decirlo públicamente. Segundo, no quiero decir que estoy abogando a favor de eso, sino estoy hablando de las estrategias que se deberían seguir. En segundo lugar, creo que anunciar una alianza con tanta anticipación tampoco es una cosa que ayude a cualquier causa, cualquiera que ésta sea. Además, ¿perjudica la negociación? Y en tercer lugar, creo que estas cosas deben empezarse de abajo y con agenda concreta, ¿no? Porque si alguna posibilidad hubiera con el APRA o con algún otro partido, creo que la forma de hacerlo no es exponerlo públicamente en frío. Es mi punto de vista, ¿no? O sea, para usted, Lourdes Flores cometió un error. Yo creo que sí. Yo creo, perdón, yo me rectifico. No quiero decir que cometió un error del punto de vista de que ella haya propuesto una alianza con el APRA. Ella formalmente no ha propuesto una alianza con el APRA. Lo que ha dicho y lo que ha reconocido es algo que todos reconocemos, que entre el APRA y el Partido Popular Cristiano lo que hay es una cierta afinidad por ser partidos institucionales. Nos reconocemos mutuamente como partidos históricos y como partidos que tienen corrientes de pensamiento y que responden a procesos democráticos internos. Bueno, esa es una interpretación que está usted haciendo en las declaraciones, interpretación que nadie en el Perú ha hecho. Todos han hecho la otra interpretación. Salvo los del PPC. Bueno, todos los del repente PPC. ¿Por conveniencia o por rechazo? No, porque es una interpretación institucional del partido. Bueno, veremos qué ocurre en los próximos, sobre todo en su Congreso. Yo quiero entrar ahora al tema del diálogo. Por enésima vez este gobierno ha convocado un diálogo. Entonces, ¿el fujimorismo ve con buenos ojos esta nueva convocatoria? Bueno, nosotros siempre hemos visto con muy buenos ojos el diálogo en beneficio del país. Siempre hemos apoyado todas las iniciativas legislativas que han ido en beneficio del país y, por supuesto, nos hemos opuesto y hemos levantado la voz en innumerables ocasiones. Y de no haberlo hecho, tal vez la historia en estos momentos sería otra y las Fuerzas Armadas hubieran salido tal vez por otras razones a las calles y tal vez también se hubieran hecho muchas cosas más que se quisieron hacer y se quedaron en el camino porque la oposición, liderada por el fujimorismo,
ha levantado la voz, insisto, en muchas ocasiones. Perdóneme, yo creo que el momento... Cuando usted dice las Fuerzas Armadas hubieran salido a las calles, ¿qué nos quiere decir? Han habido muchas voces durante todos estos años, no solamente nuestras, que lo hemos dicho públicamente, sino también de la prensa, que ha dicho, por ejemplo, no nos olvidemos que el premier Cateriano en más de una ocasión ha utilizado tono amenazante, diciendo o insinuando que se podía cerrar el Congreso. Eso no lo estoy inventando yo, lo han pasado en muchas ocasiones, lo han dicho muchos ministros, lo han dicho muchos miembros de la bancada de Gana Perú abiertamente. Entonces, ¿cree usted que Cateriano, cuando era ministro de Defensa, o el mismo presidente Humala en algún momento pensaron en cerrar el Congreso, en dar un autogolpe o un golpe? Bueno, eso es lo que ha dicho muchos miembros de Gana Perú. No lo recuerdo a usted, por ejemplo, cuando Bugatás decía que cuidado, que se podía llegar a cerrar el Congreso, que la población aplaudiría si es que cerrara el Congreso y cosas por el estilo. Y el premier Cateriano, por ejemplo, cuando no se le quiso dar en un primer momento las facultades legislativas, también en tono amenazante insinuó que sería el segundo gabinete que iba a caer y que por lo tanto la consecuencia podía ser que se cerrara el Congreso. Por lo tanto, no lo estoy inventando yo, no lo estoy sugiriendo yo, pero es una muletilla que ha sido utilizada durante todos estos años por el Ejecutivo y también por su bancada en el Congreso. Yo creo que el momento político en los que ahora sale el premier Cateriano a decir esto no es el más adecuado. Han perdido su mayoría en el Congreso, han perdido a su bancada, que parece oposición. Los cuestionamientos hacia el presidente y su esposa, sobre todo, son enormes y lamentables. Yo creo que lo que él está buscando más bien es no seguir desmoronándose. Creo que quienes no respetaron la institucionalidad que ahora reclama durante todos estos años han sido ellos. No nos olvidemos que han permitido que la primera dama tenga facultades y actos que no le correspondían. No nos olvidemos que el propio premier Cateriano esperaba la luz verde de la primera dama y eso obviamente es no respetar la institucionalidad. Pero sí quiero decir que no se preocupen, que mientras no se haga absolutamente nada en contra de la democracia, el fujimorismo seguirá como siempre lo ha hecho durante estos años del gobierno del señor Ollantumala, respetando la institucionalidad. ¿Pero van a participar del diálogo? Creo que nosotros vamos a participar del diálogo siempre y cuando no se nos quiera utilizar como una cortina de humo una vez más para tapar todas las barbaridades que estamos viendo de este gobierno. Don Raúl Castro, ¿y el PPC? Bueno, el PPC siempre ha corrido detrás de un llamado al diálogo, ¿no es cierto? ¿Lo va a hacer una vez más? A ver, no hemos corrido, hemos sido convocados, Quique. Aclaremos un poco. No, yo le digo la esto porque recuerdo, es muy importante. yo recuerdo muy bien un episodio sí. que en el cual el PPC o la bancada del PPC fue a Palacio de Gobierno, increíble, cuando René Cornejo necesitaba los votos. Entonces René Cornejo le iba a pedir los votos al PPC y en lugar de que él fuera a buscar al PPC, el PPC, todos sus congresistas, fueron a Palacio de Gobierno, a la oficina de René Cornejo, a decirle que le iban a dar los votos. O sea, eso me pareció, no sé, titúlelo usted. Mal, muy mal. Eso fue muy malo, pero quiero decir que no todos fueron. Javier Bedoya no fue y me parece que Guren tampoco fue. El resto sí fue. El resto fue falta de experiencia política, no lo sé, pero un gesto equivocado, ahí no había ninguna transacción por debajo de la mesa, simple y llanamente había un deseo de querer hacer las cosas y en un acto de vehemencia. ¿Cómo querer hacer las cosas? Y el que quería hacerlas era, el que necesitaba los votos era René Cornejo. Sí. ¿Y por qué el PPC fue corriendo perdón, no fue el PPC, fueron algunos congresistas de la bancada que fueron efectivamente a la oficina del primer ministro en contra de las recomendaciones en la propia bancada de quienes sí tenían más experiencia en ese momento. Pero en fin, vamos, ¿van a aceptar el diálogo convocado por el gobierno? A ver, vamos a ver. En primer lugar, Enrique, déjame decirte de que el PPC siempre ha sido un partido que cree que la política y la democracia requiere diálogo. De manera que eso está en nuestros genes, en nuestra formación democrática nos reclama ser dialogantes, que es precisamente lo que le criticamos al régimen, su poca permeabilidad al diálogo. El señor Ollanta Humala, presidente de la República, no dialoga. Él simple y llanamente emite mensajes,
responde a acusaciones, pero no dialoga, no es permeable al diálogo democrático. Entonces, el PPC sí, es un partido democrático. Por lo tanto, nosotros creemos permanentemente en el diálogo. Ahora bien, perdóneme, pero sí. para dar pie a su respuesta. Pero han habido muchos diálogos en este gobierno. Verdad, todos se han truncado, todos han sido cortados por el mismo presidente de la República. Exactamente, 48 o 72 horas después ha terminado pateando el tablero. Sin embargo, quiero decir, por ejemplo, que ha habido diálogos muy interesantes. El caso de La Haya, por ejemplo. El caso en que se debatió las reformas políticas que hoy día se están debatiendo en el Congreso de la República. Todas esas cosas y otras más nacen precisamente de los diálogos que tuvimos a falta de Senado los partidos políticos con los primeros ministros. De manera que sí ha habido, en medio de todo este desorden institucional, ha habido frutos que hoy día podemos Entonces, de alguna ¿van manera... a ir al diálogo? Vamos a ir por una razón, pero hay dos condiciones. La primera de ellas, vamos a ir porque el diálogo es convocado por el presidente del Congreso. ¿Ya? Es una invitación a dialogar del presidente del Congreso, quien ve preocupante la toxicidad del ambiente político que hoy día nos envuelve. ¿Y la ¿no es segunda? cierto? La segunda es que nosotros esperamos sinceramente que haya un gesto de respaldo al primer ministro, porque Cateriano con mucha capacidad de reacción, inmediatamente cogió el guante y dijo sí, vamos al diálogo. Pero no sabemos si el régimen, y cuando hablo del régimen tú entiendes a qué me estoy refiriendo, a la pareja presidencial, aunque hoy día la señora Nadine Heredia dice que el presidente es el señor Humala, ¿no? Contrariamente a lo que decían hace un año, tiene que dar algún tipo de respaldo o quiere realmente el diálogo. Bueno, pero imagínense, no pueden dialogar ni siquiera entre Pedro Cateriano y la vicepresidenta de la República. Qué terrible. Vamos a una pausa, regresamos para continuar con este diálogo. Estamos aquí con representantes del fujimorismo y el PPCismo. Ahora queremos preguntarles a nuestros invitados qué piensan del pronunciamiento del gobierno el día de ayer. Han dicho el gobierno, vía el presidente del Consejo de Ministros, no lo ha hecho vía el presidente de la República, sino el presidente del Consejo de Ministros, que requerimos pues orden, tranquilidad para el proceso democrático y que aquí no caben ni presiones ni intervenciones y que se debe respetar a los poderes. Cecilia Chacón. Mira, yo creo que acá los únicos que han intervenido y han presionado son justamente los señores del gobierno, si no vayamos a las agendas, donde según las agendas se dice que se ha presionado a muchos jueces y fiscales para sacar de problemas al presidente Ollantumala por el tema Madre Mía, por el tema justamente de las investigaciones por enriquecimiento, de los dineros que nadie sabe de dónde salieron, y siempre se salvan por un habeas corpus, por una cosa, por otra, y las agendas son clarísimas, hablar con tal, con cual, y yo creo que esas intervenciones y esas presiones son gravísimas y se tienen que investigar. Nosotros hemos hecho una denuncia ante el control de la magistratura para que investigue estos temas, presididos o empezando por el señor César San Martín y todos aquellos que salen mencionados en esas agendas. Es lamentable realmente ser testigos de un desmoronamiento, no solamente de nuestro gobierno, sino también de un poder judicial que lamentablemente en esas agendas se nos dice claramente que muchas veces pues no utilizan la justicia justamente, sino por intereses políticos. ¿Y por qué cree que el gobierno saca en este momento este pronunciamiento? Porque, claro, está acorralado. Uno diría que lo hicieron a partir de los rumores de golpes de Estado. Pero esto fue hace una semana. Así es. Ya pasó una semana. Al parecer vienen más cosas, Enrique. Al parecer hay murmullos, hay rumores de que la cosa cada vez empieza a ponerse peor. ¿Para quién? Ya para el gobierno, para la señora Nadine, para el señor presidente y quienes lo acompañan. Hay rumores que al parecer vamos a ir viendo durante estos días, ojalá que no sea así porque sería cada vez más grave, de situaciones complicadas de dineros que vinieron no se sabe de dónde, o mejor dicho de Venezuela, sobre gastos que se han realizado, y obviamente ven que todo se derrumba alrededor de ellos y no les ha quedado otra cosa que salir a decir por favor ya no me sigan atacando por el bien del país, cuando en realidad aquí no se trata de matar al mensajero, sino que estos señores nos aclaren de que por qué estas acusaciones y por qué y de dónde han salido estas
estas pruebas y no ampararse en un poder judicial que a todas luces siempre les termina dando la razón. Raúl Castro, ¿cómo ha tomado usted este pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros? Insisto, una semana después de que ya se había cerrado el tema del golpe de Estado, que además poca gente creyó en eso, o de otros temas, y los que existen ahora están relacionados más directamente con la pareja Humala y no con el resto, porque no vemos otros movimientos afuera. ¿Por qué? Acá hay varias cosas que decir, Enrique. A ver, la primera de ellas es que este pronunciamiento del primer ministro, junto con sus ministros, es el reconocimiento de un status quo, de una situación de facto. O sea, de hecho, hay en el país una situación que hemos descrito como tóxica, como densa, como pesada, como peligrosamente, si se quiere, desestabilizadora, que efectivamente va a requerir un diálogo. Y esa va a ser quizás la parte medular del diálogo. Pero quiero decir que hay otra parte que es importante decirlo en estos momentos. El presidente Humala puede tener 100.000 problemas y la señora 200.000, pero es el presidente de la República. Su obligación es aguantar a pie firme. Y nosotros, los partidos de oposición, tenemos la obligación de fiscalizar, pero también de sostener el régimen democrático para ir a un proceso democrático impecable. De manera que aquí no se puede usar ni el susto, ni el hecho de que por parte del gobierno o de la oposición, de que hay presiones o de que los ataques son de un lado y de otro, que hay fuego cruzado, que la guerra nos está demoliendo a todos, sino lo que hay que hacer es continuar con la gobernabilidad del país, con el desarrollo de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana y los temas económicos. Muy bien, yo les voy a pedir un permiso porque tenemos en la línea a don Javier Velázquez Esquén. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Está usted en Chiclayo, le agradezco por esta posibilidad, pero por favor, brevemente, ¿el APRA va a participar del diálogo? Mire, nosotros, cuando el diálogo, que es una herramienta fundamental de la democracia, tiene propósitos verdaderamente de fortalecer el sistema democrático, nosotros participamos de él. No hay que olvidar que el gesto inicial que tuvo el premier cateriano inmediatamente tuvo en el APRA la primera reacción de ir a un diálogo para fortalecer la democracia. Y quiero decir algo que venía escuchando a Raúl. Ahora el sistema permite, fíjense lo que hay que relevar. Antes, cuando se echaba a un primer ministro, había la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado. La oposición en el Parlamento ha tenido el sentido de responsabilidad de que, así como se censuró a una primera ministra por lo grave denuncia de la DINI, también nosotros le dimos la confianza al gabinete cateriano sin ninguna condición. Se resolvió esa crisis política por un sector mayoritario de la oposición responsable. El primer ministro ha anunciado el día de ayer una conferencia súbita, repentina, de que va a tomar el pedido de diálogo que le ha propuesto el presidente del Congreso y va a comenzar a invitar a las fuerzas políticas. Nosotros vamos a evaluar la agenda, si hay una agenda específica. Creo que el tema de las agendas de la señora Nadine Heredia y las denuncias y los archivamientos del Poder Judicial van en cuerda separada. Estamos en un momento muy difícil, se avecina los efectos perniciosos del fenómeno del Niño, especialmente en el norte del país, el tema de la inseguridad, que es un tema que ya parece que en muchos peruanos parece que la inseguridad y el crimen están abatiendo a la democracia. Tenemos que trabajar sobre temas así de agenda país. Si de esos temas se tratan, el partido estará siempre abierto a dialogar, a participar, a contribuir con sugerencias. Lo que sí nunca hemos permitido, a veces nos hemos quedado solos, es de que utilicen el diálogo como como un mecanismo para salvar gabinetes o para tratar de desviar la atención del país por las graves denuncias que hay, no solamente en el Parlamento, sino en el Ministerio Público. De tal manera que nosotros estamos a la espera de que el primer ministro convoque, nuestros dirigentes del partido tomarán nota, verán
si la agenda, los puntos de la agenda tienen que ver con cómo generamos un clima de estabilidad. Hasta ahora, y si no es anoche recién, el primer ministro, no hay una afirmación concreta de que el gobierno no va a participar, no se va a meter en las próximas elecciones. Y la verdad que suena peligroso, porque estamos viendo cómo todos los gobernadores que son pagados con recursos del Estado están recibiendo al candidato Urresti, el candidato del Partido Nacionalista. Necesitamos del gobierno una expresión firme de que van a actuar con absoluta neutralidad y que no van a tomar los recursos ni la plataforma del Estado para apoyar a los candidatos del gobierno. Muy bien, don Javier Velázquez Quejé, muchísimas gracias por su participación, muy amable. Gracias, Enrique. Buenas noches. Muchísimas gracias, veremos qué pasa en los próximos días. Sí, esperaremos la invitación formal. Nos ha dicho Cecilia Chacón que pueden venirse olas más grandes para los Humala. Vamos a ver qué va a suceder. Esperemos que no sea así. Esperemos. Muchas gracias, don Raúl Castro. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. A misa a comulgar. Amigos, regresamos. Que se viene un matrimonio. Que se viene un matrimonio. Como buen social cristiano. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar de terremotos. Estaremos con un verdadero especialista, quizás el mejor especialista que tiene el Perú. Volvemos.